¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Les saluda su hermano en Cristo, su hermano Héctor Báez. Ya en el día 11 de la preparación. Día 11 de nuestra formación, nuestro crecimiento en vías de la preparación para la consagración total a Jesucristo por medio de María. Bien, pues estamos ya, repito, en el día 11 de vaciarse el espíritu del mundo. Y vámonos de lleno, vámonos de lleno. Yo les venía diciendo que en esta etapa estamos viendo precisamente ya las exhortaciones que nos hace el Señor a través de su palabra, que nos propone esta preparación, San Luis María Griñón de Montfort, para irnos preparando. Así que vámonos de lleno. Y nos dice lo siguiente en el día de hoy. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, el evangelista Juan nos hace precisamente esta observación, este llamamiento, esta exhortación a examinar, queridos hermanos, a examinar todo espíritu, porque es verdad que no todo viene de Dios, no todo viene de Dios. Dice, no se fíen de cualquier inspiración, sea personal. Primero hay que analizar qué es si eso que que viene como inspiración, me acerca a Dios, me acerca a sus mandamientos. Si ese pensamiento que me viene me mueve hacia la caridad, me mueve a honrar a Dios, a darle gloria a Dios. Si es así, es el Espíritu de Dios. Si me inspira a obras de bien, obras de caridad, obras de misericordia, si me inspira a dejar de lado todo aquello que no es sano, aquello que no es edificante, aquello que no me va a llevar a ningún bien. Esto tengámoslo por seguro que es inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero en cambio, si viene un pensamiento, una inspiración, ¿sí? Que lejos de venir, que me invite a esto que anteriormente les dije, que me mueva más bien al deseo desordenado, que me mueva más bien a querer solamente vivir en el placer, que me mueva únicamente a vivir en el egoísmo. Esto ya no viene del Espíritu de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, hermano, porque aquí nos dice, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Mira, ahorita te puedes encontrar cualquier cantidad de enseñanzas que se proponen como buenas, pero que su origen es ese espíritu del mundo, ¿sí? Falsas filosofías que se nos están proponiendo, como podemos hablar todo lo que tiene que ver con la nueva era, ¿sí? Como acudir a todo esto de curación a través
del Reiki, por ejemplo, que te pongan manos y que vayan y que te hagan, y que a la yoga y a estas enseñanzas que están contrapuestas contra el cristianismo, ¿sí? Acudir a estas chamanes, a personas que creen en la madre tierra y este tipo de cosas, todo este tipo de enseñanza nueva era, todo este tipo de enseñanza que no es cristiana, todo este tipo de prácticas que no vienen de Dios, que no son edificantes y que más bien te mueven a lo negativo, a lo malo, a la contaminación espiritual. Hermanos, hay que tener cuidado, ¿sí? Toda esta, no sé cómo se le puede llamar, pseudociencia que se te promueven como alternativas, como los enneagramas, como todo ese tipo de cosas que está totalmente contaminado con cuestiones esotéricas y todo este tipo, incluso hasta con ocultismo. Hermano, todo eso que se promueve como repito, el creer en los astros, creer en, en- ahora está muy de moda esto de creer que los ovnis ahora nos van a contactar y que son seres de otros mundos y una serie de enseñanzas raras, incluso enseñanzas de fe que también son contrarias a la verdad. Tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque están totalmente adheridas al mundo, ¿sí? Adheridas al mundo, al espíritu del mundo. Por eso nos lo dice San Juan. Examinen los espíritus. Examinen para ver si vienen de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos engañado, dejado seducir por aquellas personas que nos sugieren tipo de, de sanación alternativa, medicina alternativa, dañina, como la homeopatía, como la acupuntura, como ese tipo de cosas que se promueven porque es una enseñanza, una doctrina, filosofía que es contraria a lo que Dios nos ha enseñado, es por poner un ejemplo, y es espíritu del mundo puro. Y muchos nos dejamos seducir, dejamos engañar, creemos esto, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con esto. Y luego nos dice, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Todo aquel que no te enseñe el evangelio de Cristo, todo aquel que se aleje de lo que Cristo nos enseñó, seguir al Señor, seguir su cruz, abrazar su cruz, seguir su evangelio, su enseñanza, como vimos en las bienaventuranzas, esto no viene de Dios, no viene de Dios porque no reconoce a Jesucristo. Y lo dice aquí, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo anticristo. Mira, aquí no voy a meter a otras cosas, pero el anticristo que nos habla también es aquel que está en contra de lo que es Cristo y su enseñanza, su evangelio. ¿Sí? Por eso nos lo dice aquí con claridad el apóstol Juan, ¿sí? Han oído que vendrá un anticristo, pues bien, ya está en el mundo, sí, porque está enseñando lo contrario a lo que Cristo nos vino a enseñar. Y eso es el espíritu del mundo, totalmente mundanizado. Por eso no nos podemos dejar llevar por todo esto que nos enseña, todo esto que nos propone. Ya lo vimos los días anteriores, ¿qué es el espíritu? Lo hemos estado hablando, las actitudes de mundanidad. Eso es lo que se propone. Y continúa, ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Porque Jesucristo ya ha vencido el mundo, hermanos. Jesucristo ya venció el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y remata diciendo, ellos son del mundo,
Por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha, claro. Si tú te opones a este espíritu del mundo, tú vas a ir contracorriente. Tú vas a ir contracorriente, contra toda esta enseñanza contraria a la fe verdadera, contraria a lo que Cristo nos propone, a lo que nos ha enseñado, a las bienaventuranzas. Pues mira, vas a llevar contradicción. ¿Por qué? Porque tú vas contracorriente. Pero vale la pena ir contracorriente. Vale la pena. No vale la pena hacer las paces con el mundo, porque es hacer la guerra con Dios. ¿Sí? Es hacer la guerra con Dios. Nosotros tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ya lo veíamos en programas anteriores donde se nos enseñaba precisamente cómo es ese espíritu, los frutos de ese Espíritu de Dios, que el mundo no te enseña. El mundo no te va a enseñar esto. Ya veíamos que era la caridad, era la alegría, era la paz, ¿sí? La comprensión mutua, la comprensión de los demás, la generosidad, el compartir, ¿sí? La bondad, la fidelidad, la mansedumbre. Esto es lo que el Espíritu de Dios te propone. Y eso es lo que tenemos que trabajar en nosotros, ¿sí? Una vez que hemos tomado conciencia de esto, hermanos, y que deseamos dejar atrás todas estas prácticas de mundanidad, tenemos que hacer, de verdad, una vez que hacemos el examen de conciencia, pedir de verdad de corazón perdón a Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle la gracia para irnos alejando del espíritu del mundo. Acuérdate que los tres enemigos de nuestra alma, de nuestra salvación, es mundo, demonio y carne. Es lo que estamos viendo en esta preparación. Mundo, demonio y carne. En estos 12 días, son 12, 7 y 7 días, es precisamente esa preparación. ¿Sí? Estos 19 días te estás preparando para sacar de ti, de mí, sacar de nosotros todo lo que pueda haber de este espíritu de mundanidad. ¿Sí? Todo espíritu de mundanidad. Por eso debemos rechazarlo. Todo lo que se nos proponga contrario al Evangelio debe ser rechazado. Todo. Y analízalo. Por eso nos vuelve a decir, analicen, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios o no vienen de Dios. No nos podemos dejar llevar por la corriente, hermanos. Debemos luchar contra esa corriente. Porque ¿qué sucede cuando nos dejamos llevar por la corriente? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde termina esa corriente? ¿A dónde nos va a llevar? Tarde nos va a llevar a un despeñadero, a un voladero, a una caída precipitosa. Entonces es momento de hacer un alto en la vida. Un alto en tu vida y decir, si tú practicas fe, si tú estás viviendo la fe, caminas en la fe, de cualquier manera valdría la pena hacer ese examen, ese estudio, a ver qué puede haber en mí, ¿sí? ¿Qué puede haber en mí? ¿Qué actitudes pueden haber en mí? ¿Sí? Ya estoy terminando. ¿Sí? ¿Qué puede haber en mí? Nos decía en ese día que el culto, acuérdate que nos decía la libertad sexual, las impurezas y desvergüenzas, el culto de los ídolos, el dinero, las personas, las posesiones, el materialismo, ¿verdad? Nos decía también de la magia, ¿sí? Los odios, las iras y violencias, estas actitudes, estos vicios que se mueven, ¿verdad? Los celos entre personas, entre los hijos de Dios,
Sí, los furores, el dejarse llevar por el temperamento, así nada más, a veces sin pedir perdón, a veces sin acercarse a la otra persona que ofendiste y sabes qué, discúlpame, me dejé llevar por no, se pone el orgullo por delante y bueno, pues es que así soy yo. Bueno, pues sí es que así eres, pero hay que trabajar ese temperamento, ¿no? Hay que luchar contra ese temperamento que me puede llevar a la condenación, a la perdición o al menos a una purificación muy fuerte, ¿no? ¿Y qué más nos decía? Las ambiciones, el ser ambicioso, pero esa ambición mala, negativa, que solamente es tener, ¿sí? Las divisiones, estar ahí dividido, mira, te digo, se da mucho en las familias, se da mucho en los grupos parroquiales, se da mucho, es triste esto. Bien, pues muchas gracias, queridos hermanos, que tengan un feliz descanso y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana con una reflexión más, otro día más de la preparación. Dios los bendiga, paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.